aquí no vamos a abordar conceptos básicos porque no es la intención de abordar conceptos básicos, sino vamos a abordar los conceptos puntuales de la manera más práctica posible, con una orientación, una perspectiva práctica, ¿verdad? La audiencia de calificación de flagrancia, bueno, obviamente estamos en materia penal, por supuesto. Tenemos que, cuál es el objetivo de este webinar? Es poder acceder a herramientas teóricas y prácticas que permitan comprender y actuar con solvencia jurídica en este tipo de audiencia. Para ello necesitamos que el profesional del derecho pueda comprender la estructura legal y procesal de esta audiencia, pueda reconocer cuando una detención es legal o arbitraria y que pueda ejercer una defensa técnica efectiva desde el primer momento. Recordemos que la audiencia de calificación de flagrancia es aquella en la cual se presenta ante un juez, ¿okay? Se presenta ante un juez a una persona que ha sido aprehendida en presunta flagrancia, ¿Para qué se presenta ante el juez? Para que el juez resuelva su situación jurídica. ¿Ok? Recordemos también que existen dos maneras que se puede privar de libertad a una persona. ¿Ok? Se puede privar de libertad a una persona. Una es por una orden judicial. Un juez ordena que esa persona sea privada de su libertad por distintas razones. ¿Ok? Hay una orden judicial. Esa es una manera. La otra forma para detener a una persona, para privarla de su libertad, también es en flagrancia. Cuando se encuentra en flagrancia la persona, entonces no es necesaria la orden previa de un juez o la autorización previa de un juez, sino que por vía excepcional la persona es aprehendida y es llevada con el fiscal para que el fiscal precalifique la situación y de considerarlo proceda a solicitar la audiencia de calificación de flagrancia. Ok, eso de manera muy resumida. Recordemos también que la palabra flagrancia viene de la idea de que algo está ardiendo, algo está sucediendo en ese momento, algo está ardiendo, algo se está quemando, algo está pasando. Haciendo analogía, algo está sucediendo. De ahí viene la calificación de flagrancia. ¿Cuál es la importancia de esta audiencia? Bueno, esta audiencia es sumamente importante porque, en primer lugar, por el control de la legalidad de la detención, por lo que le acabo de decir, que no existe una orden judicial para aprehender a la persona, sin embargo ha sido aprehendida. De hecho, puede ser aprehendida incluso por una persona que no tiene autoridad, es decir, que no es ni siquiera es servidor público. Puede ser, cuando una persona se encuentra en flagrancia, puede ser aprehendido por cualquier persona. ¿Ok? Por supuesto, cuando el delito tiene establecido un año o más. ¿Ok? Sin embargo, si una persona cree que alguien está en flagrancia, puede hacer la aprehensión y inmediatamente, a la brevedad posible, debe entregarlo a la policía. ¿Ok? Entonces, importancia de la audiencia, en primer lugar, control de legalidad de la detención. Y en esta audiencia es el primer momento en que el juez revisa si la detención ha sido legítima o no, si ha sido legal o no. También en esta audiencia de calificación de flagrancia puede significar el inicio formal del proceso penal. Digo que puede significar el inicio formal del proceso penal porque esto será así solamente si se formulan cargos, como ya vamos a ver más adelante. La decisión sobre medidas cautelares también se toma, en primera instancia se toma, o en primer momento se toma en la audiencia de calificación de flagrancia. También. Ok, entonces la persona ha sido encontrada en presunta flagrancia y es llevada y presentada al juez. Ahora, en Ecuador tenemos un sistema penal acusatorio, recordemos, como lo hemos visto en muchas oportunidades. A lo largo de la carrera y los que han cursado posgrado, pues también lo han visto en materia penal. Vemos la comparación del sistema inquisitivo con el sistema penal adversarial acusatorio o sistema acusatorio. Pues tenemos un enfoque garantista. Nuestro sistema tiene un enfoque garantista de acuerdo a la Constitución de 2008 y
al vigente código desde 2014, el Código Orgánico Integral Penal. De tal sentido, se reconoce la presunción de inocencia como principio rector. Esto quiere decir que la persona que es llevada en flagrancia y es presentada ante un juez en esa audiencia, goza de esa presunción constitucional de inocente y por lo tanto debe ser tratado como tal. Este enfoque garantista también implica que toda actuación debe estar controlada por un juez imparcial. Y cuando hablamos de un juez imparcial, esto quiere decir que sea un juez que no tenga ningún interés en la causa. El juez no puede tener interés porque la persona le sea calificada la flagrancia, pero tampoco puede tener interés para que la persona no le sea calificada la flagrancia. Debe ser imparcial, a eso se refiere. También la defensa técnica es obligatoria, no es opcional. Debe tener un defensor. La persona aprendida debe tener un defensor. Es tanto así que el sistema, desde el punto de vista constitucional y legal, obliga a que si la persona no tiene un abogado particular, pues el Estado debe proveerle uno de oficio, es decir, un abogado público. Y esta defensa técnica no, o este requisito no se cumple simplemente con que exista un abogado allí, particular o público, al lado del aprendido. No, sino que para que se cumpla, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, colegas, para que se cumpla que la defensa técnica efectivamente se está realizando, debe tener una participación activa. No puede ser un invitado de madera, un invitado de palo allí sin hacer nada. Tiene que participar, si no, no tiene defensa. La fiscalía no tiene poder absoluto, puesto que su versión de los hechos debe ser examinada. La defensa, como ya dije, no puede ser espectadora y el juez tiene el deber de ejercer un control riguroso y no automático. Esto quiere decir que tiene que ejercer un control riguroso de acuerdo a la casuística, de acuerdo al caso en específico. No puede operar de manera automática, sino que tiene que ir de una manera rigurosa, viendo los detalles y sobre todo haciendo honor a su cargo, que es juez de garantías. No en balde tiene ese nombre. Ok. ¿Cuál es la base jurídica de la audiencia de calificación de flagrancia? Obviamente acá no vamos a hablar de todos los artículos, hay muchísimos que están relacionados. Recordemos que en un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, como el mismo nombre lo indica, es un sistema compuesto por distintos elementos y todos estos elementos de alguna manera se interrelacionan. Por lo tanto, los artículos que vamos a mencionar acá, las normas que vamos a mencionar acá, son solamente a manera de referencia, ¿okay? Las principales, vamos a decirlo así, lo principal. Tenemos en el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal, establece que cualquier persona podrá aprender a quien sea sorprendido en delito flagrante. Entonces ya sabemos, como lo dije al principio en la introducción de este webinar, cualquier persona puede aprender a una persona que está en flagrancia o en presunta flagrancia. Ahora, quizás el artículo más importante de todo lo que tiene que ver con flagrancia es el artículo 527. Porque el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal es el que nos establece de manera clara, taxativa, cuáles son las situaciones cuando una persona se encuentra en flagrancia. O sea, no es porque yo opino que está en flagrancia, no es porque alguien opine, sino que tiene que cumplirse alguna de esas formas. ¿Ok? La primera es que se encuentre realizando, cometiendo el delito. Ok. Esa es, digamos que, la flagrancia típica, la flagrancia por excelencia, la flagrancia propiamente dicha, que es cuando encontramos a la persona cometiendo el homicidio o cometiendo el robo, o cometiendo el hurto o cometiendo la agresión que ocasionó lesiones, etcétera, etcétera, o cometiendo la infracción sexual, etcétera. Esa es la primera. Se encuentra la persona cometiendo el delito. ¿Ok? Esa es una. La otra es que se consiga inmediatamente después de cometerlo. Entonces, no lo atraparon, no lo aprendieron cuando estaba cometiendo el delito, pero lo aprendieron enseguida, inmediatamente después, porque lo vieron salir de ese lugar, ¿ok? Lo vieron salir, o sea, lo vieron en el lugar y lo vieron correr
por ejemplo, o hicieron una investigación, las primeras actividades investigativas por el delito, etcétera, la policía, y entonces alguien dijo que esta persona estaba en tal lugar, etcétera. Entonces, eso es la persecución ininterrumpida, ¿ok? De que se le haga el seguimiento. Esa persecución ininterrumpida no implica necesariamente que es que la policía, los agentes del orden, vayan detrás corriendo detrás de la persona de manera física, ¿no? Esto puede ser una persecución interrumpida por diferentes medios, es decir, que lo que se entiende, lo que entiende la jurisprudencia, entiende la norma, es que la persecución interrumpida es que se está haciendo la investigación, se está buscando la manera de encontrarlo, ¿ok? También que se consiga con objetos, instrumentos o huellas del delito. Objetos, instrumentos o huellas del delito. Claro, por supuesto, si por ejemplo se trata de un robo y se consigue a la persona con lo robado, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, o se consigue a la persona con la presunta arma con la que se cometió el homicidio, el asesinato o las lesiones, etcétera, pues también esa es una posibilidad de flagrancia. Y también mediante registro audiovisual confiable y continuo, si se ha podido hacer ese registro, si ha sido objeto de ese registro. Es decir, si tenemos a la persona en el registro, por ejemplo, en una grabación, etcétera. Ahora bien, para esto hay un tiempo, ¿ok? El artículo 527 y 529 tienen hay ciertos detalles, sobre todo el 529 que no vamos a abordar, sino que de manera general podríamos decir que el tiempo para que una persona pueda ser aprehendida en flagrancia son 48 horas. ¿Ok? 48 horas desde el momento en que presuntamente ha ocurrido el hecho hasta que pueda ser aprehendido en flagrancia, es decir, hasta que pueda ser aprehendido sin orden judicial previa, solo pueden ser 2 días, 48 horas. Antes, tiempo atrás, no hace mucho, eran 24 horas nada más, como todos sabemos, pero ya no, ahora son 48, ya hace un tiempito, son 48 horas. Entonces, si la persona si el hecho sucedió el sábado a las 10 de la mañana, pues la flagrancia dura hasta el lunes a las 9:59. ¿Ok? Ya a las 10 de la mañana ya no puede ser capturado en flagrancia. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que distinguir aquí dos tiempos. Muy importante, dos tiempos. 48 horas es para ser aprehendido. ¿Ok? Ese es de manera general para ser aprendido 48 horas. Puede ser aprendido inmediatamente, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, etcétera, a las 20, tantas horas, a las 40 horas, pero no puede pasar de las 48 horas, porque si no, la detención sería ilegal, porque tendría que haber primero una orden para poder ser detenido. ¿Ok? Entonces, el primer tiempo son las 48 horas que tienen relación a qué? Relación a cuándo se cometió o cuándo sucedió presuntamente el delito. ¿Ok? Una vez que la persona es aprendida dentro de esas 48 horas, comienza a tomar o inicia el segundo tiempo, que el segundo tiempo es de 24 horas, que es el tiempo que tiene el Estado, o mejor dicho, que tiene la Fiscalía para presentar a esta persona ante el juez, es decir, para que se le realice la audiencia de calificación de flagrancia. Entonces, si el hecho supuestamente sucedió el sábado a las 10 de la mañana, pueden capturar a esa persona o pueden aprender a esa persona sin orden judicial, es decir, en flagrancia, hasta el lunes, ¿ok? A las 9:59 de la mañana. Pero una vez que es aprendido, en cualquiera de esos momentos, una vez que es aprendido, comenzamos a contar 24 horas, es decir, desde que lo aprenden hasta que se resuelve su situación jurídica, no pueden pasar más de 24 horas, entiéndase, para que se realice la audiencia. Eso tenemos que tenerlo claro. También debemos tener claro otro punto importante, que no lo dije al principio, de que cuando hablamos de calificación de flagrancia estamos hablando única y exclusivamente, oigan muy bien, por favor, estamos hablando única y exclusivamente de delitos de ejercicio público de la acción penal. ¿Ya?
Recuerden que estamos hablando únicamente de delitos de ejercicio público de la acción penal. Bueno, también hay flagrancia contravencional, ¿ok? También hay flagrancia contravencional, pero a ese no es el que nos estamos refiriendo en términos generales, estamos refiriéndonos a delitos de ejercicio público de la acción penal. ¿Sí? Entonces aquí no cabría delitos de ejercicio privado de la acción penal, por ejemplo, donde está la querella, por ejemplo. Bien. Bueno, esto es el artículo 528, establece los de las 24 horas. El 529, los derechos del aprendido. El aprendido debe ser informado de forma clara del motivo de aprehensión, debe acceder a defensa técnica inmediatamente y debe poderse comunicar con familiares o personas de confianza. Es decir, que la persona aprendida tiene derechos. ¿Ok? La persona aprendida tiene derechos. Recordemos que la flagrancia, básicamente lo que la flagrancia es una presunción, es decir, presuntamente se cometió un delito hace menos de 48 horas y por eso, por esa persona y por eso es capturada, es aprendida. ¿Ok? Pero siempre es una presunción, porque esa presunción, recuerde que también tenemos la presunción de inocencia y esa persona es inocente hasta que sea declarada en juicio como culpable o ya sea también puede ser por un procedimiento abreviado si es que cabiera, si es que cupiera, perdón. Entonces, eso es importante recordar. Aquí esto ya lo dije, el presunto infractor puede ser aprehendido sin orden judicial dentro de las 48 horas continuas desde el presunto cometimiento de la infracción y una vez aprendido el Estado tiene 24 horas para resolver su situación jurídica salvo las excepciones del artículo 529, inciso 2 y 4. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados? En el momento en que somos llamados para asistir, para representar, para defender en una situación de flagrancia, nosotros tenemos que ser sumamente diligentes porque una vez que la persona, recuerde, una vez que la persona ha sido aprendida, la audiencia se va a dar dentro de esas 24 horas. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, por eso muchos abogados no hacen flagrancia, ¿ok? No hacen flagrancia regularmente, no la hacen porque es sumamente demandante en el sentido de que si la persona lo han aprendido, no sé, a las 6 de la mañana, pero a usted lo contactan a las 5, a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, donde ya han pasado 12 horas, ¿ok? Lo contactan a usted para que usted los represente, lo asista, pues ya pasaron 12 horas y quiere decir que incluso a veces pasa que antes que usted llegue a la unidad donde se va a hacer la audiencia, ya casi que están haciendo la audiencia. O sea, ya han puesto para la audiencia y hay que entrar y a veces ni siquiera se llega a tiempo. Ok. Entonces, es muy importante que las personas cuando tienen esta situación de haber sido aprendidos en presunta flagrancia, contacten con un abogado inmediatamente sus familiares lo antes posible, porque el tiempo normalmente no está escrito en ninguna parte, pero normalmente no está establecido tampoco en ninguna parte, pero normalmente desde que la persona es aprendida, ¿ok? Hasta que el parte policial es elaborado, etcétera, etcétera, y pues llega al escritorio del fiscal, el parte policial, y el fiscal hace la gestión para que la audiencia, etcétera, etcétera, pasan más o menos 12 horas. Pero eso no es una regla general, es decir, eso es una regla empírica de cómo van sucediendo las cosas, la casuística, porque en realidad la audiencia se puede dar a las 4 horas, a las 5 horas, a las 8 horas, a las 9 horas, a la hora, a la media hora. Obviamente que eso logísticamente no se puede, pero en teoría pudiera ser. Eso es lo que quiero que estemos muy claros. Entonces, generalmente son 12 horas. Entonces, ustedes pregúntenle a su cliente, al familiar que los ha contactado o a su cliente, a qué horas lo han aprendido para saber cuál es la urgencia de que usted tenga que irse más rapidito para allá, para la unidad. Ok. Ah, bueno, y las audiencias de calificación de flagrancia, como todos sabemos, son las 24 horas. O sea, pueden ser a cualquier hora. De hecho, eh, estos jueces están de turno, ¿ok?
están de turno y hay guardias, turnos, y esto trabaja las 24 horas, por supuesto. El artículo 530 especifica que en un plazo máximo de 24 horas de la aprehensión, el juez debe convocar a audiencia allí. Yo no recuerdo si ese número está bien. Creo que ese número no está correcto. No sé. Si alguien puede verificar si el 530 del COIP establece eso que está allí. No recuerdo el número en este momento, pero bueno. El punto es que en 24 horas debe realizarse, se determina la legalidad de la detención, se califica o no la flagrancia y se formula cargo si procede. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué puede suceder en una calificación de flagrancia, en una audiencia de calificación de flagrancia? Bien, es importante, muy importante, que sepamos y que tengamos en cuenta todo el tiempo que en esta audiencia no se va a determinar culpabilidad o inocencia. Eso está muy, muy claro. Número uno, no es una audiencia de juicio, para nada, no lo es. ¿Ok? Repito, no se va a establecer culpabilidad o inocencia, no es una audiencia de juicio. Esta audiencia tiene el propósito única y exclusivamente de resolver la situación jurídica de la persona aprendida en dos aspectos. Uno, determinar si la legalidad, si la aprehensión fue legal, es decir, que no fue arbitraria, que no se hizo con abuso excesivo de la fuerza, violándose los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, que fue legal, la legalidad de la detención o de la aprehensión. Ese punto uno. Punto dos, si se califica o no la flagrancia. Es decir, el juez va a determinar sí o no, si la persona fue aprendida en una situación, en un contexto donde habían elementos que apuntan hacia alguno de los cuatro supuestos del 527. Es decir, que la persona presuntamente la encontraron cometiendo el delito, que la persona presuntamente inmediatamente después de cometido el delito y las otras dos situaciones, porque son cuatro como mencionaba. Entonces, el juez lo que va a hacer es calificar, es determinar o declarar si fue legal la aprehensión y también va a determinar si hay flagrancia o no. Ahora fíjense, cuando decimos que si hay flagrancia o no, muchas gracias, Elsa Yoconda. Sí, yo creo que ahí en los numeritos como que se me corrieron algunos. Ok, gracias, Elsa. Bien, eh, decía que cuando el juez dice que declara la flagrancia, cuando se declara la flagrancia, no está diciendo que efectivamente lo hizo, o sea, que efectivamente cometió el delito. Lo que está diciendo es que dentro del contexto y dentro de los elementos con los que cuenta la fiscalía en ese momento, apuntan hacia que el hecho sí fue realizado, ¿no? O sea, apuntan hacia allá, es una presunción también, apuntan hacia allá, ¿ok? Pero no está determinando si es culpable o no, ¿ok? Entonces, es bien importante eso, y eso hay que tenerlo muy claro por lo que vamos a ver más adelante, en unos minutos, respecto a cuál es nuestro trabajo en la audiencia. Sí, las personas que quieren ingresar tienen que registrarse, como se registraron todos, tienen que registrar, todavía se pueden registrar, tienen que registrarse y allí le llega la credencial, o sea, ahí le llega el acceso. Repito, hago un paréntesis, las personas que quieren ingresar lo pueden hacer, pero tienen que ir al link que está en Facebook, donde consiguen ustedes ahí el link para registrarse en el Zoom. Una vez que se registren, inmediatamente le llega al correo la credencial, el acceso y puede ingresar tranquilamente, ¿sí? Bien. Ok, entonces es muy importante ese punto. Sigo. Se va comprendiendo, estamos siendo bastante directos, se va comprendiendo. Sí, doctor, está claro. Sí, sí, doctor. Perfecto. Bien, vamos entonces a continuar. Bien, bueno, también tenemos la base jurídica en la Constitución, también.
Artículo 76. Ninguna persona podrá ser privada de libertad sino por orden escrita de juez competente, salvo en caso de flagrancia. Ahí se reconoce la excepción de que hablábamos. También la Constitución de la República establece, también en el mismo artículo, en otro numeral, detalla que el debido proceso, incluyendo el derecho a ser escuchado, contar con defensa técnica y ser juzgado por un juez competente e imparcial. Bien, y precisamente el abogado de la defensa está allí para hacer valer esos derechos. ¿Ok? Repito, no podemos ir a una audiencia de calificación de flagrancia solamente para decir que no tenemos nada que decir. Eso es absurdo. Eso es dejar a la persona en indefensión prácticamente. También toda persona detenida será informada de forma clara de sus derechos y las razones de su detención. Jurisprudencia relevante, la Corte Nacional reiteró en la 181/2020 que la audiencia de flagrancia no es automática y que puede ejercer un control activo y no pasivo. También tenemos otra resolución que dice que la detención sin cumplimiento de los elementos objetivos de la flagrancia viola la libertad personal y debe declararse ilegal. También tenemos de la Corte Constitucional, se enfatiza que la audiencia de flagrancia debe cumplir un estándar riguroso de legalidad y proporcionalidad, garantizando la intervención de la defensa desde el primer acto judicial. Tenemos que toda privación de libertad debe estar expresamente permitida por la ley. Por lo tanto, entonces, solamente se puede privar a una persona, repito, por una orden judicial o por encontrarse en flagrancia. Si no se cumplen entonces los requisitos del artículo 527, la detención sería ilegal. Bueno, ya vamos a ver lo de la ilegalidad de la detención. Ok. También debe cumplirse el principio de proporcionalidad. Primero, el principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad implica que debe haber la norma previa, norma escrita, ¿ok? Por eso hablamos del 527, donde se establece taxativamente cuáles son las 4 situaciones de la flagrancia. Y también el principio de proporcionalidad, en cuanto que las medidas adoptadas en la audiencia, aquí nos referimos muy especialmente a las medidas cautelares, deben ser necesarias, idóneas y proporcionales. ¿Ok? En ese sentido, la defensa generalmente suele, en cuanto a las medidas cautelares, suele apelar al juez para que el juez, en la audiencia, quiero decir, no, o sea, instar al juez para que el juez, cuando la fiscalía solicita la medida, la más gravosa, que es la medida privativa de libertad, pues que no conceda esa medida, sino que conceda alguna otra de las medidas alternativas. También debe cumplirse la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva realmente existe cuando es oportuna. La protección por parte del órgano jurisdiccional de los derechos debe ser en el momento que debe hacerse, no después. Entonces el juez debe actuar con diligencia, debe ser imparcial y debe garantizar el acceso a un proceso justo. ¿Ok? Bien. Bien. Aquí un punto importante, estimados colegas. Punto muy importante. Vamos a ver lo que es la estructura, es decir, las partes que tiene la audiencia de calificación de flagrancia. Ok. Recordemos que hay una primera parte, ya la vamos a ver, hay una primera parte que es precisamente el pronunciarse la fiscalía pidiendo que se declare la legalidad de la aprehensión y la flagrancia, y la defensa pues contestándole, ¿no? Haciendo ejercicio del principio de contradicción. Ok. Luego, dicho o pasado esto, el juez va a resolver en cuanto a la legalidad de la aprehensión y a la flagrancia. Entonces el juez dirá si califica o no califica la flagrancia. Ok. Si califica la flagrancia, obviamente es porque ha calificado como legal la aprehensión. ¿Ya? Si no califica la flagrancia, sino que solo, o sea, la detención se hizo en buena manera, se hizo sin arbitrariedad, sin abuso de la fuerza, se hizo diciéndole sus derechos, etcétera, etcétera, porque en ese momento no fue arbitraria, porque en ese momento habían elementos, indicios aparentes de que la persona era la persona que supuestamente había cometido o presuntamente había cometido esa infracción penal.
¿Ok? Entonces se hizo, digamos, entre comillas, se hizo bien la detención o la aprehensión, pero resulta que ya en la audiencia, cuando ya se discute y se hace el ejercicio del principio de contradicción, se analiza lo que dice el parte policial y se analizan los elementos con los que cuenta fiscalía, pues resulta que el juez resuelve no calificar la flagrancia. Entonces, estos policías o estas personas que practicaron la aprehensión no van a recibir, generalmente no van a recibir ningún tipo de consecuencia porque ellos lo hicieron bien. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estrictamente técnico, la detención es ilegal. O sea, es decir, si no había flagrancia, la detención es ilegal. ¿Ya? Así los policías se hayan portado de manera excelente, hayan cumplido con todo, técnicamente la detención es ilegal, puesto que recuerden, solamente se puede detener, se puede aprender por orden judicial o por flagrancia. Si no había orden judicial y el juez acaba de decir que no había flagrancia, es decir, que no había presunción de flagrancia efectiva y real, entonces no puede haber una detención legal en ese caso. Ahora repito, eso es estrictamente técnico. En la práctica, ¿qué sucede? En la práctica no hay ninguna consecuencia para quienes hicieron la aprehensión de manera, entre comillas, correcta, porque sabemos que técnicamente no lo fue. ¿Ok? Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, una vez que, o sea, si el juez no califica la flagrancia, obviamente va a decir que la flagrancia no fue declarada, no fue calificada y ¿qué va a pasar? Va a quedar en libertad la persona, por supuesto. Pero si la persona, si se le califica la flagrancia a esa persona, entonces el juez le va a dar la oportunidad a la fiscalía, de manera obligatoria se la tiene que dar, es decir, es un paso obligatorio. La fiscalía queda habilitada en ese momento para formular cargos, para realizar la formulación de cargos. Entonces allí es un punto muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde el abogado defensor puede defender, donde el abogado defensor puede contradecir manera efectiva y en donde se debe concentrar su trabajo en primer momento es en la calificación de flagrancia, es decir, debe buscar la manera o debe, no buscar la manera, debe demostrarle al juez, hacerle ver al juez que su cliente no ha incurrido o no está en ninguno de los cuatro supuestos del 527. ¿Ok? Allí puede discutir, se puede contradecir, etcétera, etcétera, de manera efectiva. Sin embargo, cuando ya el juez ha calificado la flagrancia, que ya la calificó como tal la flagrancia, y se le da la oportunidad al fiscal, porque el fiscal queda habilitado a formular cargos, en ese momento, contra la formulación de cargos no podemos hacer nada. Entonces, es curioso, por lo menos como mínimo, muy curioso, que los abogados que no dijeron nada durante la calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión, no dijeron nada, se quedaron callados. Una vez que el juez califica la flagrancia y el juez y el fiscal formula cargos, ¿verdad? Cuando se le da la palabra a la defensa, entonces la defensa empieza a contradecir esa formulación de cargo. Puede contradecirla, claro que la puede contradecir, puede decir todo lo que quiera, pero hay un detalle. El detalle está en que nuestro sistema penal tiene una falla, ¿ok? Y no lo digo yo, eso está en los libros y en los colegas y en los mismos jueces lo saben y en quien practica el derecho penal lo sabe. Tenemos una falla, que es que la formulación de cargos no solo es una atribución exclusiva y excluyente del fiscal, de la fiscalía, sino que además no hay manera de oponerse a la formulación de cargos. En
En teoría, el fiscal puede formular cargos prácticamente sin tener casi que nada. ¿Ok? O sea, casi que con nada puede formular cargos. Entonces, gastar tiempo, invertir tiempo en la audiencia, a atacar esa formulación de cargos es inoficioso, es algo estéril, no va a producir nada, puesto que su ejercicio de contradicción efectiva debió haberla hecho fue en la calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión, calificación de flagrancia. Allí tenía oportunidad, ¿ok? Para convencer al juez de que no está en ninguno, de que su cliente no está en ninguno de los cuatro supuestos del 527, ¿ok? Pero si ya pasó eso y ya se le dio la oportunidad entonces al fiscal para que formule cargos, entonces la fiscalía, cuando se le dé la palabra a la defensa, perdón, la defensa cuando reciba la palabra, lo que va a poder hacer es procurar de que las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, si es que son muy gravosas, que no sean concedidas, porque el juez, es verdad, el juez no se puede oponer a la formulación de cargos, mucho menos usted como abogado defensor tampoco se puede oponer a la formulación de cargos, pero el juez sí puede graduar la medida cautelar solicitada por fiscalía. Recordemos que en la formulación de cargos, el fiscal, además de hacer una descripción sucinta de los hechos, invocar el derecho, etcétera, etcétera, todo esto, decir cuánto va a durar la instrucción, etcétera, etcétera, tiene que indicarle al juez cuáles son las medidas cautelares que va a solicitar. Medidas cautelares reales y medidas cautelares personales, ¿verdad? Donde la medida personal, la más gravosa, es la prisión preventiva, que en muchos casos, en muchísimos casos se convierte en una pena anticipada. Ok. Entonces, en esa parte, la defensa solamente va a poder solicitar al juez o tratar de convencer al juez que esa medida cautelar de privación de libertad que ha solicitado Fiscalía no se justifica y por ello es que tenemos toda esta historia de los arraigos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, recuerde, nuestro momento en la audiencia para defender es antes de que califiquen la flagrancia, o sea, tenemos que evitar que la califiquen. Okay. Bien. En ese contexto vamos a ver la estructura de la audiencia, aunque ya creo que les adelanté lo más grueso del asunto. Bien. La audiencia de calificación de flagrancia no es un acto informal y tampoco es un acto rutinario. Se trata de un acto jurisdiccional complejo, sí es complejo, compañeros, pero no tiene una estructura rígida que esté determinada en la ley. Es decir, no es que siempre, siempre se debe hacer paso 1, luego paso 2, luego paso 3, ¿no? Sino que hay ciertas variaciones, hay ciertas variaciones dependiendo del estilo de trabajo del juez, dependiendo también a veces del tipo de hecho delictivo. Entonces podemos encontrar cambios, ciertas diferencias entre un juzgador y otro juzgador. Lo que sí se tiene que cumplir es lo nuclear, es decir, la calificación de la legalidad la legalidad de la aprehensión y calificación de la flagrancia, luego dar la oportunidad para si es que se califica la flagrancia, se habilita al fiscal para que formule cargos si es que quiere. El fiscal puede no formular cargos también. Entonces, y si formula cargo, bueno, entonces darle la palabra también otra vez a la defensa y que la defensa se pronuncie sobre las medidas cautelares y él puede resolver. Eso es lo fundamental, lo básico. Pero en eso hay muchas variaciones dependiendo del juzgador. ¿Ok? Y eso no es violatorio de la ley, no lo es, porque simplemente no está establecido de manera estricta o rígida cuáles son las fases, vamos a decirlo así. Bien, lo importante aquí es que el juez debe siempre velar por la protección de los derechos fundamentales. Un elemento de cultura general básica, ¿verdad? Jurídica básica, es que los derechos fundamentales, ¿en qué se diferencian los derechos fundamentales de los derechos humanos? ¿No? Que a veces puede que podamos tener alguna confusión. Bueno, los derechos humanos son universales, no necesitan
se llama ratificación o declaración por parte de los estados, etcétera, etcétera, son los derechos humanos. Los derechos fundamentales generalmente son derechos humanos, pero ya reconocidos por el Estado, que ya aparecen en la norma. A eso es lo que llamamos derechos fundamentales, específicamente en la Constitución. Los derechos que ya aparecen reflejados de manera explícita en la Constitución. Esa es la diferencia entre los fundamentales y los humanos. En otras palabras, los fundamentales generalmente también son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son fundamentales desde el punto de vista técnico. Bien. Bien. La fiscalía es quien va a hacer la presentación del caso. ¿Ok? Recuerden que fiscalía es quien le ha dicho a la policía si aquí hay cuando le llevan a la persona, cuando la policía le informan de la aprehensión de la persona, la fiscalía es la que ha dicho, sí, aquí el delito es tal, aquí hay un robo, hay un hurto, hay lesiones, etcétera, etcétera. Entonces la fiscalía recibe el parte policial y la fiscalía es quien solicita la audiencia al juez. ¿Ok? Entonces, como es la fiscalía quien solicita, es la regla general en todas las audiencias de todas las materias. Quien solicita, o sea, quien ha solicitado la audiencia, pues quien primero interviene. ¿Ok? Eso es una regla general para todas las audiencias de todo tipo de materia. Esa es la regla general. Puede haber excepciones, pero la regla general es esa. Que no recuerdo ahorita ninguna excepción, pero pudiera haber alguna por ahí en la casuística. El fiscal inicia las intervenciones en la audiencia. ¿Qué debe hacer el fiscal? Bueno, el fiscal tiene que exponer los hechos que justifican la aprehensión. ¿Ok? Los hechos que justifican la aprehensión. Aquí hay un punto muy importante, muy, muy importante, que hay que tratar, que es el tema del parte policial. O sea, ¿qué es el parte policial? Si el parte policial es la prueba, etcétera. No, en primer lugar, en la audiencia de calificación de flagrancia no hay pruebas. ¿Sí? Muy claro tenemos que tenerlo. No hay pruebas. Las pruebas son en una audiencia de juicio. ¿Ya? O cuando se practican de forma anticipada, testimonios de la víctima, de la gente que está a punto de morirse, etcétera, 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 excepcionales. Pero que igual se van a hacer valer en un potencial juicio. Es en el juicio que se convierten en prueba. Acá en la audiencia solamente tenemos elementos, indicios, ¿ya? Que va a presentar la fiscalía. ¿Cuáles serían esos indicios? Si la persona ha sido aprendida, vamos a suponer que fue aprendido cometiendo un robo. Ok. Y entonces hubo las circunstancias que estaba cometiendo el robo y en ese momento iba pasando la policía y ahí mismo lo cogieron. Ok. Entonces, la fiscalía que va a presentar ahí va a presentar la denuncia de las víctimas. Ok. O sea, va a sustentar su solicitud de calificación de la legalidad de la aprehensión y la calificación de la flagrancia con la denuncia de las víctimas, con lo que dicen los policías, es decir, con lo que dicen los policías en el parte policial, ¿ok? Que es meramente referencial, no es una prueba en sí mismo. El parte policial no es prueba, el parte policial es un reporte que hace la policía, ¿ok? Pero no cualquier policía, los policías que estuvieron y se hicieron cargo de ese procedimiento policial, donde resultó aprendido el señor fulanito de tal o la señora fulanita de tal. Es un reporte, eso es una noticia, es la información que dan, el reporte. Entonces, ese reporte donde dice la policía, dice que bueno, que ellos estaban de turno y entonces recibieron una llamada o recibieron un llamado por radio de la central que lo dice que estaban pasando tal situación, entonces se dijeron allá o sino que ellos estaban pasando, pero bueno, si dijeron allá, ven a un grupo de personas, un tumulto, no sé qué, la gente toda inquieta, llegan, le dicen, allá va el ladrón, ese fue el que me robó, ese fue el que nos robó a todos acá, etcétera. Lo aprenden y entonces cuando lo revisan tenían las pertenencias de la señora, no sé qué, le consiguen también esto, lo otro, etcétera. Eso todo lo van a reflejar los policías en ese parte policial, es un reporte. Y ese reporte va a ser acompañado con la fotito del arma que le consiguieron, va a ser acompañado con el examen, se llama el examen que se le hizo a la persona prendida, ¿ok? Hay que hacer un examen médico legal general, etcétera. Ya le voy a dar la palabra, Manuel. Ya le doy.
No baje la mano, ya le doy la palabra. Entonces, ese reporte va acompañado de una serie de elementos, como le dije, si fue con droga que lo consiguieron, ahí más o menos dice que ahí tiene digamos, algo preliminar, ¿verdad? Algo preliminar porque puede ser que habían conseguido, no sé, imagínense que consiguieron a la persona con droga, pero la consiguieron con con cuatro envases metálicos que tenían droga. El envase metálico debe pesar, ¿no? Imagino. Entonces, eso pesa, no sé, 3 kilos, 4 kilos, pero eso no sabemos cuánto es el neto de aquello, porque cuando lo saquen de allí, le ven el grado de pureza, etcétera. Ok, lo que yo quiero decirle es que no hay pruebas, lo que hay son indicios, elementos con lo que cuenta la fiscalía. Y la fiscalía va a presentar aquello. También la fiscalía puede presentar versiones que puedan haber dado. Claro que se pueden tomar versiones en esas horas a alguna persona. Claro que sí se le pueden tomar versiones. Son prácticas de diligencias urgentes, se puede hacer. Manuel Aristega Angulo. Tiene la palabra, Manuel. Usted me mencionaba que aparte del parte se adjunta por lo regular la inspección ocular óptica, que es donde el informe es un informe pericial de la policía donde es el lugar de los hechos, todo lo que las fotografías de los lugares. Este es el documento que se adjunta también. Ah, claro, por supuesto. Eso forma parte de los elementos, o sea, todo en general forma parte de los elementos que obviamente, estimados colegas, obviamente todo o casi todo lo que se muestra allí es preliminar, porque fíjese, si ahí está metido allí involucrado, está cogido un vehículo, pues todavía no se le han hecho el revenido químico al vehículo, no se ha verificado propiedad, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de cosas. Por eso es que la fiscalía presenta son indicios, elementos, como lo ha dicho el compañero Aristega Angulo. Vamos a ver un momentico a leer aquí, a ver si tengo algún mensaje. Ok. Muchas gracias. A ver, a ver. Ok, vamos a pasar un momentito el link de la asistencia para el certificado. Vamos un momentito, ya va. El link de la asistencia para el certificado está. Ya va, un segundito. Y esto ya no. Ya voy. Ese es el link para registrar la asistencia, compañeros. Por favor, colegas. El link para registrar la asistencia. Y también, por favor, como les dije al principio, los que fueron entrando después, solamente le pedimos, ese es el que les pasé, es el link para el registro de la asistencia. Pero esto que le estoy pasando en este momento, este otro mensaje, es para que aquellas personas que todavía no nos siguen en Facebook, por favor, entren ahorita, regálennos 30 segundos de su apreciado tiempo y comiencen a seguirnos en Facebook y en YouTube. Ahí también está el dato del grupo de WhatsApp para las personas que no pertenecen al grupo de WhatsApp, que se puedan hacer miembros allí automáticamente. Y también tenemos, ahí también está el número de contacto de Academia de Ciencias Jurídicas Aplicadas. Unidad. Un momentito. Se van registrando las personas que todavía no nos siguen. Bien, seguimos. Volvemos otra vez por acá. Buenas Dígame. noches. Una preguntita. Al final dice en el link de asistencia del 10 de junio, no importa. Como no, ahí se le pregunta solo, no, ahí se le preguntan si usted asistió a ese otro, al taller pasado. Del 2005, doctor. Escribí 2005. Sí.
Bueno, no, el 2005 no creo que hayan asistido. Imposible. No creo que hayan asistido el 2005. Bueno, Así eso dice en el solamente sí. formato. Ya, ahí marquen sí o no si usted asistió al taller anterior, sí o no, nada más. Sí. Bueno, un error de dedo ahí. Esas cosas pasan en las mejores familias. Ok, 2005, imagínense. ¿Qué estábamos haciendo en 2005? Imagínense. Estábamos haciendo por allá otra cosita. Bien, vamos a avanzar. Estábamos en la estructura de la calificación, estructura de la audiencia. Bueno, Fiscalía presenta su caso. Hablábamos entonces que el parte policial es meramente referencial, entonces la Fiscalía llega con esos elementos, ¿verdad? Obviamente que la defensa tiene que tener acceso a ese parte policial, ¿verdad? Por eso que esto es muy rápido. Toda la dinámica de la calificación de flagrancia es sumamente rápido. Hay que moverse muy rápido, por eso es que es muy demandante en el sentido de que cuando lo llaman a la calificación, cuando lo llaman a atender esa situación, usted como abogado, pues prácticamente que se compromete todas esas horas hasta que se dé la audiencia, porque no saben qué momento se va a dar. Bien. Luego viene la intervención de la persona de la defensa técnica. En la defensa técnica debe tener un rol activo. Puede y debe cuestionar la legalidad de la aprehensión. Bueno, no debe, puede cuestionar la legalidad de la aprehensión, porque si todo está dado, solicitar al juez que no se califique la flagrancia, también puede proponer medidas alternativas a la prisión preventiva si es que es solicitada la prisión preventiva. Fiscalía no es que siempre solicita la prisión preventiva, no, también eso no es así. Se le puede requerir al juez que se revise, bueno, la hora real de la detención. Eso es básico, ¿no? Tienen que verificar, usted automáticamente tiene que verificar los tiempos. Por eso comenzamos esta actividad, lo comenzamos hablando de los tiempos de las 48 horas, de las 24 horas. Eso tenemos que estar muy pilas, muy atentos, porque eso es básico, verificar eso. El cumplimiento de los derechos del aprendido, si se le fue informado, si tuvo acceso a su abogado de confianza. Bueno, el hecho de que usted esté allí es que tuvo acceso a un abogado de confianza, ¿no? Si usted está allí. La cadena de custodia o validez de los elementos de convicción. Claro, esos elementos de convicción entran en una cadena de custodia también. Entonces hay que verificar que se ha cumplido también. Dependiendo. La valoración judicial y participación activa del juez. Tiene que haber una participación activa del juez. El juez de garantías penales debe ejercer un control activo y no pasivo. El juez tiene que verificar la existencia objetiva de los elementos de flagrancia. ¿Ok? O sea, que se encuentra realmente supuesto en alguno de los 4 supuestos del 527. Preguntar de oficio por posibles violaciones al debido proceso. Asegurar que la persona haya contado con defensa técnica desde su detención. Porque si el juez actúa como mero espectador, la defensa podría luego alegar nulidad procesal por falta de control jurisdiccional efectivo. Ahora, hemos hablado acá de que debe verificar, a ver, ¿alguien levantó la mano? ¿No? No, creo que no. Bien. Que deben verificar que si existen los elementos objetivos de la flagrancia. Ok, vamos a ver de qué cosa es eso. No. ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se busca enervar lo que es los elementos o la situación, o mejor dicho, los hechos que dice Fiscalía que han sucedido? Porque Fiscalía en la audiencia va a decir, ¿verdad? Que, bueno, ya vamos a ver en unos minutos el desarrollo, más o menos cómo se desarrolla la audiencia, pero Fiscalía va a dar una versión, va a dar una teoría, ¿okay? Va a tener una tesis allí mismo ya tiene una tesis, que esa persona, que el señor Juan Pérez, el señor juez, el señor Juan Pérez ha sido aprehendido en la calle X con Avenida Z, ¿ok? Puesto que se ha encontrado a escasos 20 metros del lugar donde fue agredida la señorita fulanita de tal, que se le fue arrebatada su cartera, su bolso de mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice que ella no recuerda la cara de la persona, pero ella dice que era una persona, un hombre, de una contextura como la del señor Juan Pérez, de un color una camiseta color de rayas verticales,
de blanco con azul. Y bueno, esos son los elementos que tiene fiscalía. Entonces, o por lo menos ese es el relato de fiscalía. La defensa, ¿qué tiene que hacer a ver al juez? De que no es el hecho de que él esté vestido de una forma similar a como supuestamente la presunta víctima dice que estaba el victimario, no necesariamente tiene que ser él, ¿no? Porque si no pudo verle la cara, por ejemplo. O sea, lo que yo quiero decir es que se tiene que revisar milimétricamente todo lo que la fiscalía dice. Y también debemos verificar también con el reporte, es decir, con el parte policial. Porque en el parte policial hay una historia allí muy escueta, pero una historia narrada. ¿Qué pasa? Los fiscales, o el fiscal generalmente amplía esa historia o ese reporte que hicieron los policías del procedimiento. Ellos le ponen, ¿verdad? Y comienzan algunas especulaciones, a especular, a ingresar elementos allí en el relato ante el juez que no corresponden. Entonces, precisamente para eso está la defensa. La defensa puede objetar esas afirmaciones que hace la fiscalía, haciéndole ver al juez de que la fiscalía lo que está simplemente es especulando, puesto que no tiene ningún elemento que apunte hacia aquello que está diciendo, o que ni siquiera el reporte policial, o que ni siquiera lo que el mismo agente aprensor o agentes aprensores han dicho en esa audiencia, sino que fiscalía lo que está yendo más allá, está especulando. Entonces, a eso es que se refiere la técnica y la doctrina cuando dice que debemos atacar los elementos objetivos reales de la flagrancia. Okay. Porque decir que de los cuatro supuestos del 527, de que, por ejemplo, de que si fue objeto de una persecución ininterrumpida, ok, pero ¿cuáles son los elementos que apuntan hacia él? Porque se encontraba a 20 metros y dicen que él tenía, que él llevaba en sus manos, llevaba, no sé, un polvo blanco, ¿verdad? Pero resulta que cuando efectivamente lo aprendieron, ya él no tenía ese polvo blanco, en ninguna parte se lo consiguieron. Buscaron alrededor donde estaba él y no lograron verificar si es que él lo había lanzado para algún lugar. Entonces simplemente a él no se le consiguió nada. Entonces es que una persona dice que él sí tenía el polvo blanco, etcétera, etcétera, pero efectivamente no le consiguen el polvo blanco en el momento que lo aprende. Entonces, ese elemento hay que atacarlo. Porque simplemente está haciendo la fiscalía, está presumiendo la culpabilidad y no la inocencia. Ese tipo de argumento y ese tipo de raciocinio es el que tenemos que aplicar cuando hablamos de atacar los elementos objetivos reales de la flagrancia. No nos podemos simplemente negar por negar, tenemos que argumentar. ¿Ok? En esta audiencia no debemos limitarnos a hacer declaraciones enunciativas, sino que tenemos que hacer razonamientos, o sea, argumentar. La argumentación, recuerde, que es fundamental. Basar algo en elementos firmes. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Avanzamos. Bien. Ok, bueno, obviamente tenemos que revisar la parte policial. Fecha y hora exacta de la detención, ya lo dije, circunstancia de la aprehensión, presencia o no de indicios o elementos del delito, perdón, armas, objetos, versiones, el agente aprensor, si efectivamente fue el agente aprensor, si está o no el agente aprensor allí. Puede ser que esté en la audiencia como puede ser que no. Lo ideal desde mi punto de vista es que el agente aprensor siempre estuviese en la audiencia de calificación de flagrancia para que él pueda relatar al juez lo que ha sucedido en el momento de la aprehensión, bajo qué circunstancia de tiempo, modo y lugar ha sido aprendida la persona. Eso es lo ideal. Sin embargo, el sistema no obliga a que el agente aprensor esté allí. No lo obliga. O sea, es posible, si se puede estar, pero si no, pues no está. Igual se va a dar la audiencia, pero lo ideal sería para que el agente aprensor esté allí. Sin embargo, para nosotros como defensa, también va a depender. A veces conviene que esté el agente aprensor, porque ya
el juez va a escuchar algo que de repente es a favor de nuestra tesis por parte de nuestro defendido, pero a veces no nos conviene que esté allí porque más bien nos conviene que solamente por parte de Fiscalía se quede solamente con la voz del fiscal, ¿ve? Solamente para que tenga menos piso, ¿ok? Sus argumentos para la solicitud de calificación de flagrancia. Va a depender, pero en términos generales, debería, o sea, lo deseable, generalmente lo deseable es que esté allí. Debemos buscar siempre tener el parte policial como referencia. El parte policial no es una prueba, pero es el reporte, recuerden, del procedimiento policial que se hizo, y es una referencia, y podemos nosotros gravitar un poco alrededor del parte policial lo que es el discurso o la intervención del fiscal, la intervención del fiscal, para ver qué tanto el fiscal está poniendo, qué tanto está especulando, y debemos atacar esas especulaciones del fiscal, cosas que no lo dijo la policía, que no hay elementos, sino que el fiscal simplemente se lo está sacando de la manga, ¿verdad? Para simplemente asegurarse de que califiquen la flagrancia. Bueno, la legalidad de la detención es el corazón de la audiencia, ya lo dije. Ahí habría que verificar, el juez va a verificar si hubo flagrancia real o solo una suposición. Recuerden que cuando hablamos de flagrancia real es que si están dados todos los elementos o hay elementos, no todos, que hay elementos que apuntan a que presuntamente se ha cometido ese delito por parte de esa persona o no, en uno de los 4 supuestos del 527. Si se respetaron los derechos constitucionales al momento de la aprehensión, es decir, derechos constitucionales que ha sido tratado con dignidad humana, que no ha sido sujeto tampoco al excesivo de la fuerza, como dice allí, que ha sido informado de sus derechos, que ha tenido acceso a un abogado particular de su confianza y en vista de que él o ella no ha manifestado, la persona prendida, el deseo o la posibilidad de ser atendido o ser representado por un abogado particular, por cuestiones económicas o por lo que sea, y que sí se le ha puesto a la orden a un abogado público y que ese abogado público ha podido tener contacto con esa persona previo a la audiencia, porque tiene que tener contacto previo a la audiencia, ¿ok? Para poder hablar, ¿no? Para poder conversar y saber qué es cuál es la versión, para saber los hechos directamente, usted como abogado directamente saber los hechos por parte de o de parte de su defendido. ¿Cuándo la detención sería ilegal? Bueno, cuando hay ausencia de flagrancia objetiva, es decir, cuando no se dan los elementos del 527 en cuanto a la casuística, que han transcurrido más de 24 horas después que fue aprehendido y no se ha dado la audiencia, ya pasa a ser ilegal la aprehensión, porque si se cumplen las 24 horas y todavía no se ha resuelto la situación de la persona aprehendida, simplemente tiene que quedar en libertad, sin perjuicio de que pueda ser sometido a un proceso penal, a una investigación y después a un proceso penal. Eso es otro tema, pero sería por la vía ordinaria. Si no se le han informado los derechos al detenido, como dije antes, indicios o elementos de convicción obtenidos con violación de garantías. Recuerden la teoría del fruto o del árbol envenenado. Todo aquello que se consigue violando garantías, derechos fundamentales o normas del debido proceso, pues obviamente no tiene validez. Nada de lo que provenga de allí. Si la detención es ilegal, el juez debe ordenar libertad inmediata sin perjuicio de que continúe la investigación penal, claro. Generalmente se dice que va a quedar en una IP, investigación previa. Luego de escuchar las partes y revisar el parte policial, el juez debe decidir si hubo o no flagrancia, ya lo dijimos. Si se declara que hubo flagrancia, se habilita la formulación de cargos. Si no se califica como flagrancia, no se pueden formular cargos y entonces se dispone la libertad. Recordemos que la flagrancia, como dice acá en la diapositiva, es un hecho objetivo y verificable. No basta con que el fiscal diga que hubo flagrancia. Debe sustentar. Bueno, luego tenemos la resolución judicial, ¿verdad? En caso tal de que se haya calificado la flagrancia y el fiscal haya optado por sí formular cargos, entonces se escucha la formulación de cargo por parte del fiscal, se verifica si se cumplen los requisitos, nombres, hecho, infracción. Eso es para lo que es la formulación.
se dicta o niega medidas cautelares según lo solicitado por el fiscal. La defensa puede oponerse a la prisión preventiva si no se cumple con los requisitos establecidos, propone medidas alternativas y exige que la resolución sea motivada oralmente. Bien. Bueno, las estrategias del defensor, ok. Aquí podemos mencionar algunas posibilidades, algunos caminos que puede coger el defensor. Pero recuerden que el camino específico, el detalle específico va a depender del caso. Okay. Tal como dice aquí, lo anoté para que no se me olvidara mencionar, no hay tiempo para investigar. O sea, no hay tiempo para investigar, no hay tiempo para perder tiempo, en otras palabras. No hay tiempo para perder tiempo. Así que no hay tiempo para investigar, no hay tiempo para improvisar. Entonces, usted cuando llega a la audiencia, como usted ya ha revisado su caso, ya usted conversó con su defendido, ya usted hizo la diligencia que tenía que hacer en el sentido de que si usted le favorece para su caso que Fiscalía coja la versión de alguien, puede coger la versión de alguien en ese momento, en ese tiempo, antes de la audiencia. Puede tomarla también. Ok, la versión de las personas que estaban allí, etc. No debe improvisar, debe dejar para la improvisación lo mínimo o casi que nada, puesto que todo se decide en minutos, rápidamente, preparado, ágil y persuasivo. Bueno, ¿cuáles pueden ser las estrategias que vaya a coger la defensa? Bueno, lo básico, ¿no? Puede cuestionar el tiempo, la ventana de tiempo en la que fue aprendido o la ventana de tiempo en la que fue presentado ante el juez, porque puede ser que la persona haya sido aprendida, o sea, vamos a suponer, pasadas las 48 horas del supuesto cometimiento del delito, o sea, que nunca debieron haberlo aprendido, por ejemplo. O puede ser que lo aprendieron, pero ya pasaron más de 24 horas y todavía no se ha dado la audiencia. Entonces, ese es un punto básico, elemental. Exigir prueba objetiva de flagrancia. Si el fiscal alega flagrancia, debe demostrarla con elementos suficientes. Ok, era lo que yo le decía, lo que trataba de graficar con la persona que estaba a los 20 metros. ¿Alguien va a intervenir? ¿O un micrófono que se prendió por allí, que se le escapó el micrófono? Ok. Bien. Esta es la principal que debe hacer. Esta es la estrategia más efectiva, es la estrategia 2. Exigir prueba objetiva de la flagrancia. Esto quiere decir que usted tiene que analizar el hecho, ¿ok? Analizar los elementos con lo que cuenta la fiscalía. ¿Ok? Daniel Ezequiel Mora Saca, tiene la palabra. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo está? Hay un punto en lo que está tratando, exigir prueba objetiva de la flagrancia. Uno de los casos particulares por que se caen las flagrancias, normalmente en los casos emitidos por la policía, ¿de qué manera influye? Por ejemplo, yo estuve en una flagrancia hace aproximadamente unos 15 días, donde detienen a un ciudadano venezolano porque no tenía papeles. Sin embargo, llegaron ante el juez, se le dio un defensor público porque no tenía. La policía indicaba de que le leyó los derechos constitucionales, siguieron el debido proceso. El defensor público llegó en ese instante, pero se cae toda la flagrancia porque la única prueba que ellos tenían, simplemente se mostraba un video donde a ellos simple y llanamente perdón, al, sí, al ciudadano venezolano le leían los derechos, pero nunca se lo vio manejando el vehículo, estaba detenido y todo. Y el juez, al ver esa partecita, solamente eso dio de baja y se dio de libertad. Claro. Ahora, mi pregunta Ajá. sería en base a ello. ¿Cuál sería o qué se recomendaría en tal caso para que estas flagrancias no se den de baja así de simples, en otras palabras? Porque, por ejemplo, por estos casos y muy similares en la actualidad se dan las flagrancias, se van al piso y con delincuentes netamente, ¿no? Ahora estamos poniendo un tema de tránsito. ¿Qué Ya. recomienda usted en ese aspecto?
¿Usted es del cuerpo policial? Sí. No. Daniel. No Es. trabajo para el Ok. cuerpo policial. Ok, bien. Mire. Ok. Lo que pasa es que tenemos que tener claro algo. Cuando hablamos, lo más importante aquí, lo más importante es el elemento objetivo de la flagrancia. Vamos a hablar más bien de elementos de convicción o de indicios. No hablemos directamente de prueba como tal, porque la prueba es en el juicio. Pero aquí la fiscalía tiene que convencer al juez, que los elementos con los que dispone, ya sean la versión de la persona, la denuncia, ya sean los elementos, no sé, el dinero que se le cogió, la sustancia con el que se le encontró, eh, un video por ahí, una grabación de una cámara. Este, disculpen, un momentito. Perdón, una grabación, etcétera, cualquier elemento, todos esos elementos, y recuerden también que los elementos, así como la prueba en el juicio, los elementos se consideran todos de manera interrelacionados, en conjunto. Es decir, los elementos que presente la fiscalía no se van a considerar por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente un solo elemento va a convencer al juez. Asimismo, como en las audiencias de juicio, el simple decir de una persona no va a convencer al juez. Tienen que haber otros elementos. Entonces se tiene que concatenar. Pero, por ejemplo, si no... Un momentito. Ya va, un segundito, disculpe. Disculpen. Entonces, no es suficiente con que lo digan. Tiene que probarse. Entonces, lo que pasa es que a veces la, la, fla- lo que presenta la fiscalía o los elementos que presenta la fiscalía es nada. Y a veces sí han cometido sí están en la flagrancia, o sea, sí cometieron el hecho. Pero tienes que presentar los elementos. O sea, Daniel, allí la única respuesta es que tienen que haber elementos suficientes que convenzan al juez. Y que no solo convenzan al juez, que pasen por el filtro de la contradicción de la otra parte. Igual también pasa, al contrario, pasa muchas veces de que no hay elementos, ¿verdad? Y la defensa, ahora hablando del otro punto, desde el punto de vista de la defensa deja pasar por sus narices, deja que le pasen por sus narices eso, y cuando se dan cuenta ya han calificado la flagrancia. ¿Ve? Y recuerden, si ya calificaron la flagrancia, entonces ya lo que van es a formular cargo y ahí no podemos hacer muchas cosas. No sé si le pude responder, Daniel, pero básicamente lo que quise decir, o lo que procede en este caso, es que tienen que reunirse todos los elementos que puedan convencer al juez de esa presunción de que esa persona probablemente ha cometido ese delito y que fue encontrado en alguno de los cuatro supuestos. ¿Se entendió? Claro, doctor, correcto. Gracias. Ok, bien. Entonces, también pasa, como decía, con la defensa, que deja pasar y entonces uno a veces después cuando coge el caso, ya después que le llega a uno, y uno dice, pero ¿cómo esto pasó? O sea, ¿cómo fue que se formularon cargos y cómo fue que llegó hasta aquí? ¿Cómo se pudo pasar? ¿Cómo se pudo calificar esta flagrancia si no habían elementos objetivos de la flagrancia? No habían elementos. Están hablando, no sé, de que, qué sé yo, estaban hablando de manzanas negras y resulta que se robaron manzanas negras y lo que le consiguieron fueron unas mandarinas. Y aún así le calificaron la flagrancia. No le consiguieron ningún elemento. No hay ninguna persona allí que lo vio y que esté presentando denuncia o dando versión allí para el momento que se hizo la audiencia de calificación de flagrancia. Entonces, ¿cómo lograron calificar esa flagrancia? La calificaron porque el fiscal fue más pila que el abogado defensor. Simplemente, y el abogado defensor, o por ignorancia, o por descuido, o por falta de técnica, simplemente cuando ya se da cuenta, pues ya pasó el momento. Recuerden que esta audiencia, ya le doy la palabra a Yomaira, un momentito. En esta audiencia se cumple también el principio de preclusión, como en todas.
el principio de preclusión. Es decir, tenemos un momento. Usted le dice, vamos a ver lo que es la legalidad de la aprehensión y la calificación de flagrancia. La parte habló, usted habló, y cuando ya pasó ese momento y el juez decidió, resolvió, ya precluyó su momento en la audiencia para eso. Si usted no puede irse atrás y decir, señor juez, es que a mí se me olvidó refutar tal cosa o contradecir tal cosa, no puede. Yomaira Martínez. Hola, Yomaira, un gusto saludarla. Doctor, buenas noches, un gusto. Una consulta. Mira, yo Sí, tuve la oportunidad de estar en una audiencia de flagrancia sí, donde el procesado, podríamos decir, es una persona que era servidor público, ¿no? Pero él ajá. estaba pidiendo recursos a cambio de puestos de trabajo en otra Mm, institución pública. Entonces, la víctima había llamado a la policía y le tendieron como una emboscada, podríamos decir, ¿no? Él llegó con los ajá, recursos y este señor estaba esperándolo en un lugar y bueno, le entregó la carpeta y a cambio el dinero, ¿no? Para sí, supuestamente darle la oportunidad de ingresar a esa institución donde él no trabajaba. Bueno, los agentes ven y todo eso, la maniobra de la carpeta, del dinero, y lo aprenden y se hace la... Pero resulta que nunca le leyeron sus derechos ahí en ese lugar, sino que justificaron que no lo pudieron hacer porque estaba tumulto de gente, ya la gente se estaba aglomerando y por salvaguardar la integridad física del aprendido, no lo hicieron. Entonces, ya cuando estuvo allá, pues hubo la audiencia, bueno, él, antes que empiece, él tenía su abogado defensor, pero el abogado defensor justo se demoró la jueza y se le cruzó la audiencia con una de juicio y lo dejó. Y ahí tuvo que asistirlo una defensora pública. Ella, ajá. objetó bajo ese argumento, pero la jueza dejó pasar la flagrancia. ¿Eso es posible? La calificó, porque O sea, la él nunca calificó. le leyó. Sí, la calificó, pero la defensora pública le decía que no, porque nunca se los leyeron. Ellos lo trasladaron a la unidad judicial y allá le leyeron, porque según ellos, donde estaba peligrando su integridad física. Eso se puede hacer. Sí, mire, pasa lo siguiente. Hace algún tiempo, sobre todo cuando estaba más nuevo el COIP es de 2014, ¿ok? O sea que tenemos escasos 11 años con el COIP. Ya veníamos ya estábamos en la oralidad, pero el COIP significó un cambio, ¿no? Un cambio sustantivo. Bueno, ¿qué pasa? Que como uno de los requisitos para declarar legal la aprehensión es que se le hayan leído o se le hayan informado sus derechos, entonces muchos abogados, ¿verdad? Y en muchas situaciones pasaba que realmente no le decían sus derechos. A veces incluso puede parecer insólito, pero ni siquiera adjuntaban nada que firmado o sin firma siquiera de la declaración de que se le ha informado sobre los derechos a la persona. Cuando se adjuntaba al parte policial y llegaba hasta la audiencia de calificación de flagrancia, se les pasaba. Entonces, ¿cuál es la práctica? Es que el abogado defensor, pues, ataca eso, ¿no? Ataca los elementos para que la aprehensión no sea legal, en el sentido de que se le están violando derechos fundamentales, porque no ha tenido la oportunidad de conocer la razón por la cual está allí, y allí entre sus derechos está de que sea asistido por un abogado de su confianza o abogado defensor público que se le ponga al Estado, etcétera, etcétera. Y entonces, a veces, efectivamente, por ese detalle, alguna que otra audiencia, ¿ok? En alguna que otra audiencia, pues no se pudo aplicar, no, o sea, no se pudo declarar la legalidad de la aprehensión y en consecuencia, obviamente, lógico, no se pudo calificar la flagrancia. Pero hoy día es distinto, hoy en día es diferente. Esa carta no nos sirve, no nos vale. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen muchos jueces hoy día? Ok, y es la práctica, muchas veces se le dice al juez en la audiencia de que no se le leyeron sus derechos o no se le presentaron sus derechos. Entonces el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a resolver en la audiencia. El juez le va a preguntar a él, ¿usted se encuentra con su abogado? Sí, como efectivamente lo está viendo, ¿no?
el juez está verificando que está con un abogado allí y generalmente, bueno, generalmente no, muchas veces con un abogado particular, es decir, que si está con un abogado particular es porque de alguna manera él pudo contactarse con el exterior, ¿verdad? O sea, o con un familiar o directamente con, no sé cómo hizo, pero de alguna manera tuvo conexión hacia afuera. Entonces, el juez lo que hace es que verifica no el solo hecho de que se le hayan leído o no, o se le haya informado o no, sino lo que verifica es si más allá de que se le haya informado o no de esos derechos, él, sabiéndolo o sin saberlo, los ejerció. Como por ejemplo, tener efectivamente a un abogado a su lado que esté haciendo su defensa. ¿Ok? Entonces, por esa razón, estimada Yomaira, esa jueza, de acuerdo a las circunstancias, el contexto del caso, eh, comprendió o entendió que él estaba ejerciendo esos derechos fundamentales a los cuales, valga la redundancia, tenía derecho. Por eso es que sí puede pasar. Eso puede pasar. ¿Se entendió, Yomaira? Sí, doctor, o sea que más o menos como cuando se sabe escuchar de casos de que un proceso judicial no te llega la notificación de X providencia, pero sin embargo te enteras por otro lado y respondes. Entonces, Exacto. es similar, ¿verdad? No te Claro, notificaron, pero tal ya está cual. dando respuesta a ello. Claro, tal cual. Ok. Es decir, usted no me dijo a mí que yo tenía derecho a irme a las 10 de la noche, pero yo, sin que usted me dijera, yo me fui. Entonces yo no puedo decir que usted me faltó, o sea, que yo caí en indefensión, perdón, porque usted no me los dijo, porque yo lo ejercí. Otra cuestión es que yo no me haya podido ir porque yo creía que no me podía ir, cuando sí me podía ir, pero como usted no me lo dijo, yo no me fui. O sea, esa es la lógica, pues tal cual como usted lo dijo. Ok, Usted dijo doctor, así muchas un... gracias. Sí. Bien, seguimos. Si les ha parecido interesante, vamos interesantes, estimados colegas, con estas explicaciones, ¿verdad? Por Vamos supuesto. bien. Ok, Sí, doctor, estamos bien. muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Ya vamos a terminar. Ajá. Bien, prueba objetiva de flagrancia. La otra, bueno, la principal es esta. Es donde se puede hacer muchas veces algo. A veces no se puede hacer mucho. A veces simplemente nuestro cliente efectivamente las tiene complicadas desde el punto de vista de la defensa. Las tiene complicadas, pero bueno, se hace todo lo que se puede hacer y el juez decidirá. Denunciar violaciones de derechos al momento de la detención, como les dije antes, no se informaron sus derechos a la persona prendida. Esto vale cuando, porque no se le informaron, no los ejerció, pero si ya los ejerció, ya no viene el caso. No hubo acceso a un abogado o se usó violencia policial sin causa. La otra también que tiene que estar pendiente es la revisión de la cadena de custodia y la contradicción de indicios iniciales. Bueno, también ver si la evidencia fue manipulada, la evidencia o elementos de convicción físicos, materiales, fue manipulada, omitida o mal registrada. Puede ser cuestionada desde la audiencia de flagrancia. Verificar la fecha y hora de la recolección de la evidencia o del indicio, la identidad del agente recolector. Y cuando aquí decimos de la firma de formulario, es que la cadena de custodia se llama cadena porque precisamente a veces los elementos, los medios de prueba o elementos o indicios pasan de una mano a otra, ¿verdad? Por aquí creo que ha levantado la mano la abogada Digna. Abogada, Buenas noches, doctor. Un gusto en buenas saludarlo noches. y Un escucharle gusto saludarlo, su- abogada. sus conocimientos que son valiosos para reforzar lo ya aprendido y también pues siempre hay reformas, ¿no? El tema Claro. que antes de que avancemos un poquito, yo asistí a una audiencia de adolescentes infractores y uno de Sí, ellos era ecuatoriano y el otro era venezolano de 14 años de edad. Y ok. bueno, eh, el joven, cuando la jueza constitucional pues le preguntaba al joven adolescente fue que le dijo así, textualmente, adolescente, le leyeron sus derechos constitucionales y dijo que sí, que le dijeron que tenía derecho a hacer una llamada, derecho a un abogado y que tenían que contactarse con el consulado de Venezuela. Em,
Eso quería acotar, doctor, que, por ejemplo, si una persona es extranjera, digamos de Estados Unidos, pues se debe contactar al consulado para que se le hable en el idioma de ellos. En este caso, Venezuela, pues el idioma es español, pero de eso se trata incluso cuando se detienen a las personas de nacionalidades indígenas aquí en Ecuador, ¿no? No solo de eso, no solamente del idioma, sino que es por esto tiene que ver, este asunto de comunicarse con el consulado de su país, tiene que ver con compromisos internacionales del Estado ecuatoriano. Tiene que ver más con eso, que han sido reflejados en la Constitución y en nuestras normas, ¿no? Pero tiene que ver más con eso, con compromisos a nivel internacional, ¿ok? Y lo que Claro, se pretende... de no cumplirse con esa solemnidad, con esa formalidad, pues entonces sí se están violando derechos, Sí, pues, derechos internacionales, ¿verdad? Derechos, claro, y de se acuerdo a están la violando convención derechos. de... Sí, claro, lo que pasa es que siempre va a depender, o sea, tiene que hacerse el acercamiento, por lo menos que dar la evidencia de que se hizo el contacto, la llamada. Otra cosa es es que el consulado no haya efectivamente respondido como debía, puede ser, ¿no? Pero sí tiene que quedar, ¿por qué? Porque se supone que una persona extranjera que está en un país que no es el suyo, entonces debe tener el derecho, tiene el derecho, ¿verdad? A contar con la protección o con, sí, con la protección o con la asistencia que le puede prestar su estado del cual es originario, ¿no? En el caso del chico venezolano, con su estado venezolano, aunque obviamente no le va a servir de mucho para las circunstancias, ¿no? Pero bueno, X. Pero sí, abogada, lo importante es entender acá que son formalidades, más que formalidades, son derechos sustantivos, elementos sustantivos de lo que es el derecho al debido proceso. Eso forma parte del debido proceso, en ese caso particular del extranjero. Y, y eso, aunado a otros elementos, pudieran llevar a que se caiga el procedimiento. ¿Sí? Gracias, doctor. Eh, gracias, Dick. Bien, seguimos, ya vamos a terminar. Seguimos. Bueno, como dije antes, comparar lo que dice o ver lo que dice el parte policial con lo dicho por el fiscal y ver si es que el fiscal está especulando. Ok. Bien, aquí debemos hacer uso de la oralidad efectiva. Si hay una audiencia donde, o sea, si hay una audiencia que no es para dar discursos, que no es para extenderse en teorías, etcétera, etcétera, es la audiencia de calificación de flagrancia. La audiencia de calificación de flagrancia, por naturaleza, es una audiencia que debe ser, a la cual se le debe aplicar la brevedad posible, la celeridad, la rapidez, porque está hecha precisamente con el objetivo de resolver la situación jurídica en cuanto a el artículo 527, calificación de flagrancia, elementos objetivos que lleven o no, que hagan confirmar o no que en alguno de los cuatro supuestos del 527, de acuerdo a los elementos objetivos de la flagrancia, se pueda decir si esa persona presuntamente incurrió o no incurrió en alguno de los supuestos del 527. Y eso siempre va a ir en función, recuerden, al tipo penal. Por eso es que no le podemos aplicar una fórmula fija a todo. Va a depender del tipo penal del cual se trate. ¿Okay? Y en función de aquello, nosotros vamos a hacer una relación lógica de forma oral del tipo penal que supuestamente la persona flagrantemente incurrió, ¿verdad? Versus los elementos con los que cuenta la fiscalía, con lo que ha presentado fiscalía. Debe ser breve, debe haber una oralidad efectiva, se debe hablar con claridad, seguridad y precisión jurídica. Se deben evitar los tecnicismos innecesarios. Los tecnicismos innecesarios, es cierto, es decir, debemos evitar el lenguaje extremadamente adornado. Sin embargo, debemos ser
lo necesariamente técnico, es decir, técnico lo necesario, pero no podemos olvidar totalmente la parte técnica. ¿Ok? Una cosa es ser técnico y otra cosa es ser tecnicista, que ya es la exageración, el buscar, no sé por qué razones se hace eso, pero hay gente que enreda mucho lo que dice, pero sí debemos ser técnicos, porque recordemos que la audiencia, como todas las audiencias, la audiencia oral y pública, la audiencia es entre las partes y quien juzga. En este caso, los abogados y quien juzga, y entonces se supone que manejamos esos técnicos, manejamos esos términos técnicos jurídicos. Sin embargo, se debe evitar caer en el tecnicismo, que es otra cosa. Discurso extenso, la brevedad es mejor. Ok. Debe reducir sus intervenciones a lo esencial y persuasivo y estar muy claro en qué momento de la audiencia se encuentra. Compañeros, por favor, cuando el juez le dé la palabra para que se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión y la calificación de la flagrancia, no empiecen a hablar de las medidas cautelares, del arraigo, no hablen de eso, porque eso no corresponde en ese momento. Eso corresponde en el caso tal de que primero le tienen que calificar la flagrancia a su cliente, en primer lugar. Y en segundo lugar, la fiscalía tiene que formular cargos. Pero si no le han calificado todavía la flagrancia a su cliente, no han por ende, no han formulado cargos, ¿cómo usted se va a poner a hablar de la medida cautelar? Entonces, yo he visto en la primera intervención, entonces en la primerita intervención que le dan al abogado, empieza a hablar de los arraigos. Señor, ¿por qué? Entonces, no. Entonces, ya por allí no, eso no puede ser. Entonces, tenemos que saber exactamente en qué parte de la audiencia nos encontramos en ese momento. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Sabemos que cuando estamos conociendo lo que es la legalidad de la aprehensión y la calificación de flagrancia, podemos hacer una contradicción efectiva, podemos contradecir, revisar o enervar los elementos objetivos de la flagrancia. Pero ya después que esto pasó y que ya está formulando cargos el fiscal, no perdamos tiempo, no pierdan tiempo atacando la formulación de cargos. Ustedes lo que pueden allí es pronunciarse sobre las medidas cautelares, hacer ver al juez si es que la fiscalía pidió prisión preventiva o alguna medida que ustedes consideran que se extralimita, desproporcionada, que no se justifica, ¿ok? Entonces, abordar aquello con los elementos que tengan y si es necesario, obviamente se presenta el arraigo que se tenga, laboral, social, familiar, etcétera, pero en su momento, o sea, en el momento que corresponde. Entonces, eso tenemos que saberlo. Lamentablemente pasa lo contrario. Muchas veces el abogado se queda callado cuando tiene que hablar y habla muchas tonteras cuando no tiene que hablar. Ok. O tiene que hablar, pero no aquello. Bien, el hecho puntual, lo que ocurrió cuando usted haga su intervención, ¿no? Ajá, lo que ocurrió, la norma vulnerada y la petición, ¿ok? En su intervención. Eso ya viene por default de lo que hemos hablado. Frases cortas y pausas efectivas, enfatizar los principios constitucionales, dependiendo, ¿no? Si usted está de la parte de la defensa, usted va a enfatizar los principios constitucionales. Si usted está de parte de la víctima o es de la fiscalía, pues se va a ir más a los tipos penales, al derecho positivo. Y, muy importante, apelar siempre a la responsabilidad del juez. Por ejemplo, en mi caso, yo particularmente, en todas mis actuaciones, o sea, no digo que que los demás tienen que hacerlo, ¿no? Solamente yo cuento mi caso. En mis actuaciones, en mis audiencias, yo siempre, en alguna parte de mi intervención, por ejemplo, si estoy en un juicio, en mi alegato de apertura y en mi alegato de cierre, lo menciono. Si estoy en una audiencia de calificación de flagrancia, lo menciono en mi intervención, que también. Siempre menciono el artículo 1 constitucional, puesto que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador define o establece o declara al Ecuador como un Estado constitucional de derecho y justicia, ¿ok? Y también como un Estado de derecho social.
Pero esto que sea un Estado de derecho constitucional, un Estado constitucional de derechos, yo lo invoco, ¿por qué? Porque de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la jurisprudencia, y de acuerdo a la misma literatura nacional e internacional, cuando un Estado está declarado a sí mismo como un Estado constitucional de derecho, eso implica que los operadores de justicia, especialmente el órgano jurisdiccional, los jueces, tienen el papel activo, un papel activo en la aplicación directa e inmediata de los principios, preceptos y derechos constitucionales. Eso siempre lo invoco. Entonces, siempre le digo al juez o al tribunal que que es su responsabilidad y su obligación aplicar de manera directa e inmediata la Constitución. A eso se refiere este último punto, que está aquí en esta diapositiva, que dice apelar a la responsabilidad del juez. Usted es el primer garante del debido proceso. Por ahí va. Eso es lo que yo invoco, el artículo 1, siempre dentro de mis intervenciones, junto con otras cosas, pero solamente a manera de comentario, que puede servir. Bien. Objeciones y control de la legalidad en tiempo real. Las objeciones tienen que ser de forma oportuna, porque se pueden objetar, ¿no? Aunque no estamos en una audiencia de juicio, pudiéramos pensar, bueno, pero yo debo objetar las preguntas, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, etcétera. No, pero es que yo también puedo objetar acá en esta audiencia, porque el fiscal, puede ser que el fiscal esté, incluso en su intervención, esté afectando la dignidad de mi representado, por ejemplo, ¿no? Yo puedo objetar eso. ¿Ok? Hacer afirmaciones injuriosas. Incluso yo puedo objetar eso. Objetar las generalizaciones, objetar ampliaciones arbitrarias del relato del fiscal cuando no consta en el parte policial, como le dije antes, pedir aclaraciones al juez, si omite pronunciamiento, también lo puede hacer. Bien, esto ya lo vimos. Ok. Esto lo vamos a pasar por acá. Muy bien. Para terminar esta parte completamente, hablamos del modelo de audiencia de calificación de flagrancia. Vamos a ver un modelo paso a paso. Ok, paso a paso. Vamos a simular que como si estuviésemos en una audiencia, pero no lo vamos a escenificar, pero solamente vamos a irnos paso a paso a cómo sería un modelo de audiencia. Recuerden que la audiencia de calificación de flagrancia no tiene determinada una estructura rígida o una forma rígida que debe cumplirse de esta manera sí o sí, paso a paso, de manera milimétrica. No. Entonces, yo les decía al principio que mucho depende del estilo del juez, muchas veces, y entonces hay cierta posibilidad de que hay cierta elasticidad en la forma como se hace la audiencia. ¿Okay? Siempre y cuando se cumpla lo medular, que ya lo mencionamos. Entonces, esto que está acá es solo la posibilidad más grande del esquema garantista, es decir, más grande en el sentido de que generalmente los jueces garantistas, que son la gran mayoría, yo creo que sí, que son la mayoría, creo yo, hacen la audiencia. Bien, en primer lugar, aquí voy a decir algunos elementos que son muy básicos y a lo mejor los abogados con más experiencia van a decir que esto es muy básico, pero recordemos que esto es un webinar que está abierto para para los abogados de antes, de ahora, y ¿por qué no? Los del futuro, también los estudiantes. Bien. Número 1, el juez identificará la unidad judicial y la causa. Eso es la audiencia. Ordenará al secretario que verifique si es la fecha y hora de la audiencia, si están presentes los sujetos procesales y si los equipos e instrumentos tecnológicos para la grabación están funcionando correctamente. El secretario va a realizar la verificación y le informará al juez que efectivamente se encuentran los sujetos procesales indispensables para la audiencia. Entiéndase, en esta audiencia de calificación de flagrancia sería la fiscalía, la persona aprendida, perdón, y su abogado. Bueno, además del juez y la actuaria, obviamente. Esos son los que obligatoriamente deben estar allí. El juez va a declarar instalada la audiencia y muchas veces anuncia las fases de la audiencia, cómo se va a realizar la audiencia, y siempre va a advertir a los sujetos procesales y al público presente
lo que está preceptuado en el artículo 563, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la prohibición de grabar por medios distintos a los acreditados por el Consejo de la Judicatura. Y también el juez se va a referir a la conducta dentro de la sala y va a decir que él tiene la dirección de la diligencia, obviamente. Bien, luego, aquí cuando dice que se cumplirá la fase de saneamiento, se refiere a que el juez preguntará si efectivamente, si respecto a lo actuado hasta ese momento, si respecto a lo actuado hasta ese momento, cómo se pronuncian las partes. El juez constatará la identidad de la persona prendida. Entonces, muchas veces el juez hace poner de pie a la persona aprendida, le pregunta su nombre, sus datos, si sabe por qué está allí, etcétera. Esto es un juez garantista, estamos hablando de un juez garantista. Entonces, le pregunta por qué está allí, etcétera, verifica su identidad con lo que tiene, con la información que le han pasado, ¿verdad? Ok. Y va a constatar si se le han respetado sus derechos constitucionales, si se le dieron sus derechos, cómo ha sido tratado, etcétera, ¿no? Depende. Un juez garantista lo hace, especialmente lo presentado en el artículo 77 constitucional, numerales 3, 4 y 7, se refiere también, ahí mismo están los derechos. Ok. Es importante recordar que los sujetos procesales, entiéndase la fiscalía y entiéndase la persona, el abogado de la persona aprendida, podrán hacer réplicas y contrarréplicas según las normas generales del COIP. Bien. Si la víctima se encuentra presente, el juez le va a ofrecer el uso de la palabra, pero la víctima puede que no quiera hablar, no pasa nada. Si se encuentra el agente aprensor, el juez le va a solicitar al agente aprensor que narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a la aprehensión. Puede ser así, como también puede ser que no haga este punto, o sea, que el juez no le pida no le pida al agente aprensor que hable, sino que simplemente le dé el paso a la fiscalía y la fiscalía sea quien pide que se escuche al agente aprensor. ¿Ok? Hay esa posibilidad. Si el agente aprensor está allí, ¿verdad? Las partes le podrán realizar preguntas. ¿Ok? Bien. Por supuesto que allí también se cumplirán las normas de lo que son las preguntas prohibidas. Se cumplen allí, a pesar que no estamos en una audiencia de juicio, se cumplen lo que son las preguntas prohibidas, ¿no? También las objeciones de las preguntas prohibidas. El juez dará el uso de la palabra al fiscal para que se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión y exponga sobre la calificación de la flagrancia. En este caso, si no le ha dado el juez antes la palabra al agente aprensor, entonces más bien el fiscal, si el agente aprensor está allí, será quien le diga al juez para que le pida al juez que escuche, solicita al juez que escuche al agente aprensor. El juez, después de escuchar a la fiscalía, va a conceder la palabra a la defensa técnica de la persona aprendida para que se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión y la calificación de la flagrancia. En este momento también la persona aprendida puede ser escuchada, pero no es obligatorio, se puede abstener, sin perjuicio de que en cualquier momento de la audiencia, más adelante, si quiere la palabra, se le debe dar la palabra a la persona procesada, debe ser escuchada. Si quiere, siempre es voluntario. El juez procederá entonces, después que ha escuchado a la fiscalía y a la defensa, y si acaso ha participado la víctima también, después que han escuchado, que el juez ha escuchado, va a proceder a dictar su resolución motivada, pero aquí se va a pronunciar con lo que va avanzado hasta ese momento, que es legalidad de la aprehensión y calificación de la flagrancia. No nada más. Ahí no se va a pronunciar sobre ninguna otra cosa. Se pronuncia. Aquí hay dos posibilidades. Una, que el juez la califique, y otra, que el juez no la califique. Si el juez no la califica, hasta ahí llegó la audiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? El juez va a ordenar la inmediata puesta en libertad de la persona aprendida, que como todos sabemos, el juez dice que es de inmediato, pero no es de inmediato. Si la audiencia se está dando tipo 2 de la madrugada, esa persona muy probablemente va a salir pasada las 9 de la mañana. ¿Ok? Porque hay un trámite interno que hay que realizar. No, más que un trámite, acuérdense que también tiene que el actuaria o actuario del juez
tiene que hacer lo que corresponde y asentar lo de el resumen de la audiencia y lo que corresponde, pues lo que corresponde para que quede sentado la decisión del juez y se le pueda dar la libertad. Entonces, aunque el juez dice que inmediata libertad, sería ideal que en ese mismo momento la persona se vaya con usted, pero eso no pasa. Pasan más o menos entre 6, 8, a veces hasta más horas. No debe ser, no debe ser, pero así pasa. Ok. Eso es si el juez no calificó. Ahora, si el juez calificó como legal la aprehensión y también la flagrancia, en ese caso, el juez le va a preguntar o le va a dar al fiscal la posibilidad de que formule cargos. El juez le va a decir, palabras más, palabras menos, señor fiscal, señorita fiscal, tiene usted la palabra para que diga si va a formular cargos. Ok. Allí la fiscalía decidirá si formula cargos o no formula cargos. ¿Ok? Eso es potestativo de la fiscalía. ¿Puede ser que no formule cargos? Sí, es posible que no formule cargos. Es posible que no formule cargos y en ese caso, inmediata libertad, inmediata libertad. Entonces eso quedaría investigación previa, pero va la persona libre con las mismas consecuencias que dije antes. Caso contrario, que la fiscalía entonces sí decida formular cargos, entonces procede la formulación de cargos, ¿ok? De acuerdo a los artículos, perdón, 592 y 595 del Código Orgánico Integral Penal. Va a formular cargos porque el juez no puede oponerse a la formulación de cargos. Usted se puede oponer a la formulación de cargos, pero sin ningún efecto, porque no va a pasar nada, no va a poder hacer efectiva su oposición, puesto que la fiscalía, si quiere formular cargos, lo va a hacer. El juez dará la palabra entonces después que ha formulado cargos. En la formulación de cargos que hace la fiscalía, allí mismo, además de las demás partes de ese acto, de acto de imputación o de formulación de cargos, que es la relación suscitada de los hechos, los elementos con los que cuentan, los elementos de convicción, la calificación jurídica, el tiempo, bueno, la identificación, por supuesto, clara y precisa de la persona que desde ese momento va a ser una persona procesada. Además de todo eso, va a solicitar, bueno, y decir cuánto va a durar la instrucción. Entonces, la fiscalía también va a solicitar las medidas cautelares personales y reales que considere necesarias para garantizar la comparecencia de la persona procesada a la audiencia, o sea, a la persecución penal, mejor dicho. Eso es el caso de las medidas personales y también para asegurar el resultado económico de un posible juicio, de una posible condena, también podrá solicitar medidas reales, medidas cautelares reales. Una vez hecho esto, el juez le dará la palabra a la defensa técnica y la defensa técnica se va a pronunciar. Claro, el juez le dice que se pronuncie sobre la formulación de cargos. La defensa técnica generalmente lo que va a hacer es que va a decir que se reserva realizar lo que corresponda durante el proceso, durante la instrucción, etcétera, etcétera. Pero hasta allí respecto a la formulación como tal, y sí se va a pronunciar sobre las medidas cautelares y entonces va a solicitar al juez que gradúe esas medidas cautelares. Es decir, que de repente si pidió prisión preventiva, entonces va a presentar su respectivo arraigo social, o sea, familiar, entonces arraigo laboral, de trabajo, y demás, haciendo entender al juez que la fiscalía es quien tiene que demostrar que la prisión preventiva es necesaria. Lamentablemente, a pesar que incluso la norma ya lo estableció, lamentablemente todavía los abogados defensores son quienes tienen que justificar que no es necesario la prisión preventiva. O sea, seguimos con el mundo al revés. Cuando realmente la fiscalía es quien tiene que demostrar que las otras medidas no privativas no son suficientes. Bueno, escuchado todo esto, el juez dictará su resolución. Esta resolución ya no es respecto a la calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión, porque ya eso lo hizo el juez, ya la calificó, por eso estamos en este punto, sino que aquí
el juez va a resolver. ¿Y qué va a resolver? Va a decir que se inicia el proceso penal contra esta persona, iniciándose la instrucción, que la instrucción va a durar tanto tiempo, de acuerdo a lo que solicitó el fiscal y lo que acuerda la ley. Y respecto a las medidas cautelares, va también a tomar su decisión. Por supuesto, va a ser una decisión motivada, ¿ok? Donde él va a hacer una apreciación de los hechos, de los elementos que ha presentado Fiscalía, de los elementos que ha presentado o que ha invocado también la defensa, sobre todo de las medidas cautelares, y tomará su resolución. Esa resolución, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede ser? La persona va a quedar procesada, va a ser objeto de una instrucción, pero puede ser de que de acuerdo a la medida cautelar, póngale que la medida cautelar que sea resuelta al final sea no privativa, puede ser simplemente que no pueda salir del país, prohibición de salida del país, por ejemplo, presentación periódica, etcétera, medidas distintas al numeral 6, medidas distintas al numeral 6 de la prisión preventiva del 522. Entonces la persona va a también ser, o sea, va a ser dada en libertad, va a quedar en libertad pero bajo proceso. Como también puede ser que el juez, si haya aceptado la medida cautelar privativa de libertad, y entonces esa persona quede privada de su libertad. La meta, o sea, la meta fundamental aquí en la calificación, en la audiencia de calificación de flagrancia, es que si no se logra, ¿verdad? Hacer que el cliente salga de ese trance de calificación, es decir, que lo mejor sería que se logre que no se califique la flagrancia, pero si se llega a calificar, la meta aquí es que quede en libertad. En última instancia, aunque sea con un proceso, pero que quede en libertad, que no quedemos con medida privativa, que la persona no quede con medida privativa, porque bueno, cambiaría todo, ¿no? La situación para esa persona. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes, poder compartir con ustedes un poquito. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Su certificado estará llegando a sus respectivos correos y tal vez también a sus celulares. Certificado digital en el transcurso de la semana. Bien. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, Estén doctor. atentos a Pase nuestros, Hasta, doctor. Buenas noches. Gracias, estén atentos doctor. a Buenas nuestros noches. eventos. Estén atentos a nuestros eventos gratuitos también, que vendrán otros. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego.